nos lo va a tratar de explicar el abogado Mariano González, quien ha sido ministro de Defensa por una parte y luego más cercanamente ministro del Interior, y que ya en su momento tuvo que lidiar con el poder político, que había tomado también acciones contra el coronel Harvey Colchado y que miraba con tremendo recelo esta colaboración de la policía con fiscales para esta tarea específica. Buenas noches, señor Mariano González. Buenas noches, señor Carvalho. ¿Qué es lo que ha pasado en esta oportunidad? Porque hay novedades en una diligencia policial de ese tipo, ¿no? Sí, a ver, si fuera una unidad policial convencional, no tendría absolutamente nada de raro que la Inspectoría Policial realice algunas acciones de control y en todo caso hacer revisión de los procedimientos administrativos y de cómo se está manejando esa unidad. Lo raro y espectacular en todo esto es que han acudido a un recinto fiscal. Han ido al 5º piso del Ministerio Público, donde funciona el equipo especial de fiscales que luchan contra la corrupción en el poder, y que los equipos de la DIVIAC prestan, digamos, colaboración, pero única y exclusivamente en temas de investigación. Es decir, los únicos documentos que podían encontrar en ese lugar eran documentos inherentes a carpetas fiscales reservadas, porque todas las investigaciones de esa naturaleza son reservadas, y por ello es que causa preocupación, extrañeza a muchos sectores de la ciudadanía, pero lo más lamentable es que al parecer esto sería el reflejo de una situación digitada o de un encargo digitado desde Palacio de Gobierno, ¿no? Desde Palacio de Gobierno directamente. Esto no es el ministro del Interior, no es el jefe de la policía, es el poder político. Es el poder político, obviamente, que está a través del Ministerio del Interior, a través de la Inspectoría, operando ya no en contra de Harvey Colchado, a quien ya lo separaron del lugar de la DIVIAC, sino en contra de los oficiales, de los técnicos y suboficiales que aún trabajan, que también están siendo inclusive objeto de investigación, y yo creo que de alguna forma también están siendo amedrentados, pero esta acción podría inclusive ser entendida como una especie de obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Por qué fracasó esta diligencia? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se defendió y cómo defendió su autonomía la Fiscalía? Lo que pasa es que, obviamente, en los fueros del Ministerio Público, la Inspectoría Policial no tiene absolutamente nada que hacer. Puede pedir que se rindan cuentas a sus policías, sí, claro que sí, sobre las tareas administrativas, pero hay mecanismos para hacerlo. Lo que no pueden hacer es de manera, por decirlo así, de buenas a primeras, ir a aparecerse en las instalaciones del Ministerio Público y pretender que el EFICOP le muestre toda la documentación, pues, ¿no? Es algo burdo realmente, ¿no? Y que creo que ni siquiera el presidente Castillo se atrevió a tanto, ¿no? No. Pese a que inclusive el inspector de aquel entonces era una persona muy cercana a él, el general Mogrovejo en ese entonces tuvo digamos, el reparo mínimo. O Mejía, perdón, Montenegro tuvo el reparo de acceder al pedido del mismo Pedro Castillo, que él personalmente solicitó inclusive medidas en contra de Harvey Colchado, y el general, digamos, Mejía tuvo la entereza, digamos, para separar las cosas, ¿no? Eso fue cuando se produjo un allanamiento a Palacio de Gobierno. Ahí es que el señor Castillo se sintió amenazado seguramente en los secretos que debía guardar y dijo que no había sido respetada su familia, el dormitorio de la mujer. Lo paradójico de esto, Fernando, sepa usted, es que las mismas personas que en su momento, o las mismas voces que en su momento aplaudían el allanamiento a Castillo, aplaudían, digamos, las investigaciones a Castillo, hoy condenan, digamos, cualquier investigación en contra de Boluarte o de su entorno político y más aún de su entorno familiar, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué fracasó la diligencia? ¿Cómo reaccionó la fiscal responsable del equipo de FICOP? Obviamente porque tuvieron que entender los policías que se apersonaron que no estaban pues en un recinto policial, ¿no? Y que estaban actuando inclusive fuera de su espacio, fuera de su ¿Quién jurisdicción. fue el jefe que estuvo presente en la diligencia? Hay un coronel que se hizo cargo
y que esperemos pues que hoy el general Vélez, el inspector de la policía, pueda también, digamos, poner orden, ¿no? O en todo caso, todo nos va a llevar a pensar que es él quien está dirigiendo esto, porque es un equipo distinto al que viene investigando a Harvey Colchado. Es decir, creo que están buscando la sinrazón para empapelar no solamente a Colchado, permítame el lenguaje coloquial, empapelar a Colchado y también a todos los jóvenes oficiales que han trabajado con él, ¿no? ¿Quién puede sentirse amenazado por el avance de las investigaciones de FICOP? Sabemos que han dado muestras de eficacia contra diversas orientaciones políticas y jefes, pero en este caso, ¿por qué tanta preocupación por detener el trabajo de FICOP? Yo creo que la preocupación más grande está en Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, y ahí, digamos, preocupación por las investigaciones, que si bien es cierto la realiza el Ministerio Público, pero a veces también la Fiscalía de la Nación, y a veces ha recurrido también de la DIVIAC para, digamos, que apoye las actuaciones que realiza en contra de la señora Boluarte como Presidenta de la República. También su entorno político viene siendo investigado y su entorno familiar también, ¿no? El hermano. El hermano, concretamente. Entonces, yo creo que por ahí, digamos, hay una preocupación exagerada, ¿no? Cuando lo que tendría que hacer es responder adecuadamente y colaborar, digamos, con la justicia, ¿no? Cosa que no viene sucediendo, ¿no? ¿Qué reacciones han habido en el Congreso, por una parte, y por otra parte, en la jerarquía de la Fiscalía? En el Congreso, evidentemente, pues hay gente que condena estos hechos, ¿no? Prácticamente de obstrucción a la justicia por parte del gobierno. Pero han habido voces Pero claras, también hay otras ¿sí? voces que de alguna manera saludan más bien esta intervención, saludan todo acto de obstrucción que realiza el gobierno, porque para nadie es un secreto que también hay un grueso número de congresistas que vienen siendo investigados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que la impunidad es un riesgo permanente y es algo que mucha gente está interesada pues, en conseguir, ¿no? Entonces, pero en la Fiscalía más bien sí creo que se ha llegado a un punto en que esta situación ha motivado más bien la preocupación en la Fiscalía de la Nación y por lo tanto ha sido inclusive expresado por los mismos fiscales que en su momento probablemente el fiscal de la Nación tome algunas medidas respecto a ello. Entonces, ¿cuáles podría tomar? Como denunciar, por ejemplo, al ministro del Interior, ¿no? O en todo caso a quien corresponda también denunciar a las autoridades policiales que están promoviendo esta situación. Lo raro es que hace poco más de una semana, antes que estalle el escándalo del pastel, ¿no? De la torta, hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre el ministro y la presidenta, ¿no? O sea, y con el equipo, digamos, de trabajo, supuestamente una reunión de trabajo donde participó también el comandante general de la policía. Hay una suerte, digamos, de hechos, hay una consecución de hechos que vienen inclusive desde atrás. Cuando el señor Vicente Romero deja el ministerio, dicho sea de paso, Vicente Romero jamás creo que hubiera permitido una situación de que el poder político se inmiscuya. Fue muy respetuoso y hay que reconocer diariamente que él, independientemente de las diferencias o discrepancias que se pudiera tener, él respetó el trabajo del equipo especial. Pero cuando llega Torres, todo empieza a marchar. Claro, y la campaña de Torres era contra Angulo para retirarlo de la comandancia general. ¿Cosa que consiguió hacer? Consiguió porque Angulo de alguna manera cuidaba justamente a sus equipos, a sus unidades de inteligencia para que trabajen con total independencia y libertad. Y el otro lado era pues obviamente conseguir que Harvey Colchado sea retirado, ¿no? O sea, era una piedra en el zapato. No lo consiguió Torres, pero sí lo consiguió Ortiz, ¿no? ¿Por qué se detuvo la operación? ¿Cuál fue la intervención que tuvo la fiscal encargada Marita Barreto? Lo que hizo inmediatamente fue, además de la documentación necesaria para dar parte a sus superiores, inclusive de lo que se venía, del atropello que se venía realizando, tuvo también, digamos, pues que tomar algunas medidas como para que esto no se desarrolle y no lo dejó ingresar a su recinto. Porque ¿Qué hora era? Creo que era en horas de la mañana, ¿no? El 16, ¿no? O sea, es inaudito, pues, ¿no? O sea, que una oficina de inspectoría pretenda ingresar a la fiscalía, o sea,
Por más que tengan ellos jurisdicción sobre los policías, no pueden ingresar a... Por supuesto, por supuesto. No tiene precedentes, no se ha visto. No tiene precedentes. A eso me refería, que ni siquiera en el gobierno de Castillo la gente se atrevió a tanto, ¿no? Entre tanto, el señor Harvey Colchado ha sido separado temporalmente y reemplazado por una persona que trabajó con él, el coronel, coronel Franco Moreno Panta, que tiene una trayectoria destacada, incluso por haber osado en su momento denunciar a un grupo corrupto de policías que habían actuado como escuadrones de la muerte en el norte, ¿no? Y además, Franco Moreno también ya antes ha sido jefe de la DIVIAC, y es una persona que también fue parte del equipo especial. Sí. Así es, el equipo inicial conformado por Lozano, que es un muy buen oficial también, por Franco Moreno, por Colchado y por Silva Collazos, ¿no? Entonces, pero hoy más bien mi preocupación es que haya también algún tipo de represalia sobre quienes han conformado el equipo especial, ¿no? Y habrá que estar atentos para que eso no suceda, ¿no? Es un coronel que tiene una trayectoria destacada, un hermano fallecido, me parece, justamente también, en condiciones oscuras, con estos malos policías, ¿no? Así es, y además que ha sido en su momento objeto también de algunas voluntades negativas al interior de la policía, que menos mal ya son tiempos pasados, ¿no? Ahora, por muchos méritos que tenga el coronel Moreno, quizás, eso no está en cuestión, ¿no? Sí, eso no está en cuestión. Es objeto, sin duda, de una presión política, porque quienes han actuado para que policías se permitan irrumpir en una sede fiscal de esa manera, van a seguir tratando de conseguir sus objetivos, ¿no? Claro, podemos tener las mejores referencias de Franco Moreno Panta, pero el problema no es él, ¿no? El problema es el poder político que sigue haciendo lo necesario para inmiscuirse en el trabajo fiscal y para obstruir el trabajo justamente que se viene haciendo desde el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué voz poderosa se ha escuchado pronunciarse sobre esto desde el Congreso? Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que se expresa sobre la intervención, pero sobre todo sobre Colchado con una suerte, digamos, de subjetividad, ¿no? Es decir, Colchado era bueno cuando investigaba a Castillo, Colchado es bueno cuando investiga a Vizcarra, pero Colchado no es bueno cuando investiga a Boluarte, ¿no? Entonces, es un tema quizá de incoherencia, ¿no? O sea, la persecución de la corrupción o de los hechos que podrían implicar corrupción tienen que ser perseguidos sin miramientos, y caiga quien caiga. Sí, pues, a mucha gente no le gustaba el estilo de Colchado, ¿no? y de su equipo de trabajo. Pero más allá de ello, lo que debemos ver son los resultados. Y los resultados han sido eficaces, han sido positivos. Bueno, Mariano González, ex ministro del Interior, muchas gracias por hablarnos con mucha claridad sobre el disfuncionamiento grave, para no decir una palabra más severa, que se ha producido cuando oficiales de la policía han permitido que un equipo no autorizado por la justicia pretenda apoderarse de documentos fiscales que están bajo reserva, como todo el mundo sabe y como ellos debían saber. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted, y muy Fernando. buenas noches.